Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por participar del evento y por venir a compartir con nosotros este espacio para compartir estas informaciones tan interesantes. Muchas gracias a Italcol por la invitación a participar del evento también. Siempre es un agrado acompañarlos en este tipo de experiencias. Entonces, la presentación, les quería preguntar antes de empezar la presentación si les parece mejor señalar aquí en la parte de atrás o aquí en la parte del lado. ¿Cómo les queda más fácil a ustedes? Perfecto, entonces vamos a señalar acá, sin problema. Entonces el título de la presentación, Sostenibilidad aplicada con nutrición animal, y la idea o el objetivo de la presentación es que empecemos a considerar el alimento no solamente como el 70% de los costos de producción de la proteína de origen animal, no solamente como la forma en la cual vamos a cubrir las exigencias de los animales para tener unos parámetros o técnicos adecuados, sino que además como una estrategia para reducir los impactos ambientales de todo el proceso productivo. El contenido de la presentación, una introducción muy rápida donde vamos a tratar sobre sostenibilidad, consumidores y tendencias. Luego vamos a hablar de desafíos de producción de proteína animal, la importancia de estimar el impacto ambiental. Luego vamos a describir muy rápidamente un método que es el análisis del ciclo de vida del proceso productivo, en el cual pues vamos a determinar los impactos ambientales que tiene este tipo de procesos. Y por último vamos a hablar algunas estrategias para reducir ese impacto ambiental a través de la nutrición, unas pequeñas conclusiones, y eso es toda la presentación como tal. Entonces, para iniciar, yo sé que todos estos... disculpe. Bueno, para iniciar la presentación, entonces todos estos días yo sé que hemos hablado de sostenibilidad, entonces no la voy a definir nuevamente. Se dice que el concepto de sostenibilidad viene desde 1987, sin embargo, pues nosotros conocemos algunos conceptos que se manejaron muchísimo antes de 1987 que tratan de sostenibilidad. Entonces, algunos ejemplos importantes: en Italia, en el año 1350, los monjes benedictinos ya trataban este concepto cuando hablaban de buscar madera para las necesidades que tenían, y el concepto o la frase que decían era que después de cortar un árbol hay que plantar y cultivar uno nuevo. Y en 1713, en los inicios de la silvicultura en Alemania, pues ya trabajaban con este concepto como tal, que era cosechar y plantar a lo largo de las generaciones para siempre tener recursos disponibles. Entonces la sostenibilidad pues es muy importante porque nos ayuda a gerenciar y a utilizar muy bien esos recursos, pero hoy en día toma una especial importancia porque también interviene o también impacta la forma en la cual nosotros hacemos negocios y la parte económica que nosotros queremos de las empresas. Y cuando definimos o cuando la sostenibilidad entra a impactar esas situaciones, la tenemos que definir como sostenibilidad corporativa. Y la sostenibilidad corporativa no es otra cosa que el enfoque de negocios que crea valor en el largo plazo para los inversionistas, aprovechando las oportunidades y gestionando los riesgos provenientes de los tres pilares que hemos hablado en todos estos días: el económico, el ambiental y el social. Entonces tengan en cuenta que es muy importante gerenciar aprovechar las oportunidades y gerenciar esos riesgos que tenemos en los negocios, porque impactan a los consumidores. Y los consumidores pues son los encargados de realizar el consumo o de comprar los productos que nosotros estamos produciendo. ¿Cómo se puede impactar el consumo? Lo vemos aquí en una información del sitio web de Fedegam, y ahí vemos cómo se ha movido el consumo desde 2013 hasta 2021 de las diferentes proteínas de origen animal en Colombia, en términos de consumo aparente en kilogramos por habitante al año. Si ustedes se dan cuenta, lo analizamos muy rápidamente. En el caso de la carne de res, pasamos de 19.7 a 17.3, una disminución de más o menos 2 kilos. Cuando hablamos de carne de pollo, tenemos un incremento de más o menos 8 kilos, de 27.1 a 35 kilos, un incremento bien grande como tal, o el más grande de los que vemos en la diapositiva. Y cuando hablamos de la carne de cerdo, vemos que se dobla el consumo como tal aparente aquí en Colombia de este tipo de proteína de origen animal. Pasan de 6.6 a 12.2. Y cuando hablamos del pescado, que es el motivo de esta reunión o de este evento, pasamos de 6.1 a 8.8.
Es importante tener en cuenta que muchas de estas tendencias o muchos de estos movimientos en el consumo o en las predilecciones de los consumidores antiguamente solo se daban por costo de la proteína de origen animal o por la región y la cultura que tenía ese consumidor. Hoy en día eso viene cambiando y algunos aspectos diferentes como la calidad, la confiabilidad, la inocuidad o el impacto ambiental que puede generar este tipo de proteínas también son considerados por los consumidores como tal. Esto sucede porque los consumidores hoy en día han cambiado y han cambiado bastante. La principal característica que han cambiado es que ya se dieron cuenta que son los reyes de la cadena productiva, porque son los encargados a través de sus decisiones y a través de cuando compran los productos de iniciar, de mantener o de acabar negocios y cadenas productivas. Otra de las características importantes es que tenemos un cambio generacional y las nuevas generaciones de consumidores pues tienen algunos intereses que son diferenciados de las antiguas generaciones. Otro tema muy importante es que vemos que el acceso a la información y la velocidad de la información fue drásticamente cambiado por el Internet y por las redes sociales. Y por último, como tenemos tanto acceso a la información, pues generalmente nos volvemos expertos muy rápidamente de temas que ni siquiera conocíamos, y no sé si ustedes recuerdan iniciando la pandemia, cómo la gente empezaba a discutir de inmunología, eran expertos en COVID, eran expertos en cocinar con air fryer o diferentes tecnologías nuevas, y por eso pues nosotros podemos ver que todos con ese acceso a la información pues cambiamos la forma como vemos las cosas. Como cambió tanto el consumidor, la nutrición animal hoy en día también cambió y tenemos algunas diferencias significativas en los aditivos que hoy en día podemos utilizar y que no, dependiendo de la región del mundo donde estemos ubicados. Entonces los nutricionistas nos tuvimos que adaptar a la forma como formulamos las dietas dependiendo de las restricciones que tengamos de aditivos. Las más importantes para nutrición animal en este caso, empezamos con la etoxiquina, que la etoxiquina era el antioxidante por excelencia, el más eficiente y el más económico que nosotros teníamos, con unas características químicas y físicas que lo hacían diferenciado y que muchas ventajas competitivas contra los otros antioxidantes sintéticos y de origen natural. Y esta prohibición se da porque a partir de 2015 los órganos de investigación europeos pues ya tenían algunas preocupaciones con una impureza que tiene la toxiquina que se llama la P-fenitidina. Y esa P-fenitidina, la preocupación que tenían era que probablemente tenía la consecuencia de efectos mutagénicos cuando existían trazas en el producto terminado. Luego de 2 años de muchas investigaciones, ya en 2017, la Unión Europea suspende la autorización del uso, entonces ya no se puede utilizar como tal la toxiquina en ninguna de las especies animales y tampoco para los ingredientes que van para producción de alimento balanceado. Entonces, como nosotros sabemos, los antioxidantes nos sirven para evitar la rancidez oxidativa y tuvimos que hacer algunas modificaciones en el uso de los antioxidantes, cambiarlos por otros y aumentar el costo de la utilización de esos tipos de aditivos para continuar con un desempeño aceptable de los animales. Otro de los aditivos que hoy en día no podemos utilizar en algunas regiones es el formaldehído. Como ustedes saben, el formaldehído es el desinfectante por excelencia y lo que utilizábamos con mayor inclusión y con mayor cantidad para el control de la salmonela, tanto en los ingredientes como en el alimento balanceado. Desde 1987 se tenían sospechas de que el formaldehído podría tener un efecto carcinogénico en los humanos, sin embargo lo continuábamos utilizando porque conocíamos las ventajas del mecanismo de acción y la eficiencia que tenía para inhibir algunos microorganismos, específicamente la salmonela. Cuando empezaron a evaluar estos temas de efecto carcinogénico sobre los humanos, en algunas regiones, sobre todo en Europa, tomaron la decisión de prohibir su utilización y por eso estamos utilizando otro tipo de aditivos que son menos eficientes para la misma aplicación. Y por último, yo creo que uno de los aditivos que más nos hace falta para mantener los resultados productivos en nutrición animal
son los antibióticos como promotores de crecimiento. Antiguamente pues utilizábamos generalmente 1, 2, hasta 3 en algunas especies promotores de crecimiento para garantizar los parámetros zootécnicos de los animales. Pues a partir de 2017 en algunas regiones hicieron la prohibición de los antibióticos como promotores de crecimiento por los posibles efectos que tendrían este tipo de productos cuando son utilizados de esta forma, creando resistencias en algunos microorganismos y con la preocupación de crear resistencia a los antibióticos cuando se tratan los humanos con este tipo de aditivos como tal. Entonces nosotros, pues en algún momento podíamos utilizar los antibióticos como terapéuticos, sabiendo que tienen un tiempo de retiro y que lo podemos utilizar cuando los necesitamos, no todo el tiempo como promotores de crecimiento, como lo vimos en la diapositiva anterior. Sin embargo, pues hoy en día, en el internet, en las noticias, lo que vemos es que la principal causa de muertes globales de humanos, según estas fuentes, son los casos de resistencia de los microorganismos a los antibióticos. Es más, ellos dicen que más o menos 3.500 muertes por día de habitantes del mundo se dan o son causados por este tipo de resistencias a los antibióticos. Entonces, si nosotros pensamos en eso, podemos concluir que no importa la forma como estemos utilizando el antibiótico, no importa cuánto tiempo de retiro le demos al antibiótico para que no tengamos trazas en el producto terminado, el consumidor que sepa que se está utilizando un antibiótico, ya sea terapéutico o no terapéutico, pues va a tener sus miedos y va a tener su restricción a consumir este tipo de productos. Como eso pasa, entonces tuvimos que aceptar el cambio en algunas especies más que en otras, sobre todo en mascotas y en acuacultura también. Y por esto tuvimos que cambiar los antibióticos por otros tipos de aditivos. Entonces aquí vemos una encuesta que se realizó hace más o menos 8 años, cuando empezó todo el tema del reemplazo de los antibióticos. Y lo que percibimos en la encuesta son en la parte de la derecha, son los grupos de aditivos que más son utilizados o que más son ensayados para reemplazar este tipo de antibióticos. Los que vemos en la encuesta que tienen una mejor respuesta como tal o que son más utilizados son los ácidos orgánicos, las enzimas y los probióticos. Y en la parte derecha de la encuesta también vemos cuáles de esos grupos tienen una mejor efectividad o una menor efectividad dependiendo de la experiencia que tuvieron los encuestados en su momento. Y nos damos cuenta que los mejores resultados en esta encuesta específicamente lo tuvieron los probióticos, los ácidos orgánicos, y los resultados de los fitogénicos y los prebióticos pues fueron los más bajos en términos de efectividad. ¿Esto qué quiere decir? La primera conclusión que podemos sacar: ninguna de las efectividades de los aditivos que estamos hablando en la encuesta logra un 100% de efectividad como lo puede llegar a tener un antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que en este momento no tenemos una molécula o un principio activo que no sea un antibiótico que logre los mismos efectos que llevábamos con ese tipo de productos. Estos resultados también los vemos en las concentraciones mínimas inhibitorias. La concentración mínima inhibitoria es la concentración más bajita de principio activo que logra inhibir el crecimiento del microorganismo. Entonces aquí tenemos varios microorganismos que afectan o que pueden tener patologías o que pueden producir patologías en la acuicultura. Y tenemos los MIC o las concentraciones mínimas inhibitorias de productos que nosotros en BASF trabajamos hace algún tiempo, en este caso el ácido butírico y los ácidos grasos de cadena media. Si ustedes se fijan, entonces, más o menos para el caso de una aeromona hidrófila, nosotros utilizábamos 0.8, que eso quiere decir que necesitábamos más o menos 8 kilos por tonelada de principio activo del ácido butírico para inhibir ese tipo de microorganismo. Si utilizábamos los ácidos grasos de cadena media, necesitábamos 0.5, es decir, 5 kilos por tonelada para llegar a ese tipo de resultado. Pero cuando nosotros hacemos la combinación de los dos principios activos, como es el caso del Balanguda Q, que es un producto que tenemos en el portafolio, logramos reducir drásticamente las necesidades de principio activo para lograr esa finalidad. ¿Qué quiere decir? Que como no tenemos un principio activo o un aditivo que logre el mismo efecto de los antibióticos, necesitamos mezclar o necesitamos la sinergia de dos aditivos o más para lograr el mismo resultado.
Actualmente pues estamos haciendo pruebas, desafíos y ensayos para lograr llegar a resultados interesantes con este tipo de reemplazos. Este es un tipo de ensayo que realizamos en Chile con ATC, que es un laboratorio que hace este tipo de pruebas, en el cual lo que realizamos es una dosis letal 50, en la cual en este caso fue con Flavobacterium en salmones. Ahí cuantificamos y hacemos la dilución respectiva para saber qué concentración del microorganismo logra llegar a una mortalidad del 50% en una población determinada. Luego, cuando ya sabemos cuál concentración, en este caso la dilución de 1 en 10.000, llega a ese resultado, hacemos una inyección intraperitoneal con la concentración que descubrimos el resultado y la colocamos sobre todos los animales que estamos haciendo el ensayo. Dentro del ensayo pues tenemos diferentes niveles de inclusión de los productos que queremos probar, en este caso el Balangat, y nos damos cuenta que con el control negativo, que no tenía producto, y la dosis de 2.5 kilos por tonelada, pues no tenemos ninguna reducción de la mortalidad, se queda muy estática y muy cercana al 50%. Sin embargo, con el tratamiento de 5 kilos por tonelada, logramos disminuir la mortalidad en un 40%. Entonces tenemos resultados que son muy interesantes, ya los estamos replicando o intentando replicar aquí en Colombia, y la idea es que tengamos una experiencia local para saber cómo podemos reemplazar este tipo de aditivos. Otra tendencia que es muy importante hoy en día y que también afecta a los consumidores es el cambio climático. Y para los que no lo conocen, este es el reloj del cambio climático que está en Nueva York, y lo que nos indica el reloj es cuánto tiempo nos queda a nosotros, a la sociedad humana como tal, para hacer esfuerzos y parar el cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que cuando este reloj llegue a cero, ya no podremos hacer nada y será irreversible el cambio climático, y pues tendremos que enfrentar todas las consecuencias de esto. Esto fue muy cerca de cuando empezó el reloj a funcionar, que fue más o menos en 2020. En este momento nos quedan 5 años y más o menos 6 días para hacer esfuerzos e intentar cambiar ese tema del cambio climático, que puede tener unas consecuencias bien significativas para nosotros. Entonces, como las empresas conocen ese tema y saben la preocupación de los consumidores con este tipo de preocupaciones con el cambio climático, pues empiezan a gestionar los riesgos. Y lo primero que hacen es se comprometen con promesas o hacen promesas de cómo van a reducir ese cambio climático. Entonces, algunos ejemplos importantes de productores de proteína animal que hacen este tipo de compromisos. Vemos que Cargill se compromete a reducir el 10% de las emisiones hasta 2025 comparado con los resultados de 2017, y vemos como Pilgrims se compromete a reducir en un 50% las emisiones para el 2030. Cuando hablamos de emisiones hablamos de CO2, de acuerdo a los resultados de 2019. Entonces, muy importante tener en cuenta primero los compromisos, y segundo, que ustedes se den cuenta que ellos ya conocen los resultados del impacto ambiental desde 2017 y desde 2019. ¿Qué quiere decir? Que ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya saben cuáles son los puntos críticos y ya están trabajando desde hace mucho tiempo para tener esos resultados que quieren mostrar. Adicionalmente a esto, a los compromisos, pues también las empresas que están trabajando en el tema pueden diferenciar el producto, y lo diferencian a través de etiquetas o a través de certificados como tal, y entonces empiezan a salir en el mercado certificados de carbono neutro, proteína que está trabajando con carbono cero, y las empresas que están trabajando en disminuir esos resultados de CO2 para reducir el impacto ambiental. Los que no quieren trabajar o los que no quieren reducir el impacto, pues tienen otra alternativa, que es comprar créditos de carbono. Y lo que vemos en el mercado de los créditos de carbono en estos momentos es el incremento de los precios radical para los que quieren acceder a este tipo de bonos de carbono como tal, y lo que vemos es que desde inicios de 2020 hasta mitad del 2021 pasamos de un precio por crédito de carbono de $14 a $32 para hacer este tipo de compensación. Entonces es un negocio que también puede ser interesante para los que tienen esa posibilidad de crear créditos de carbono. Ambientalmente, además del tema de impacto del cambio climático, pues tenemos otras iniciativas. Esto es un tema en la Unión Europea, en la cual nosotros vemos esta iniciativa que se llama Desde la granja hasta el tenedor, o de Farm to Fork.
Y lo que quiere esta iniciativa es básicamente trabajar en 4 frentes. El primero, en la producción de comida sostenible. El segundo, en la distribución y el procesamiento de esa comida sostenible. El tercero, en el consumo de esa comida sostenible. Y el último, en la prevención del desperdicio de esos recursos o de esa comida como tal que fue producida. La idea de la iniciativa es básicamente que en 2021 ya se empiece a crear una conciencia en los granjeros o en los productores de proteína de origen animal para que ya tengan la información de cuánto están impactando ambientalmente. En el 2022, este año, pues ya va a existir un sistema para tener las informaciones en línea y que todo el mundo tenga acceso a cuánto están impactando o no el ambiente. Y en el 2024, pues ya va a haber un sistema de etiquetas para ese tipo de productos para que los consumidores en el supermercado o en la tienda tengan la posibilidad de diferenciar los productos de acuerdo a cómo están trabajando con el impacto ambiental. Otro tema que es importante, adicionalmente, es que nosotros tenemos diferentes tipos de consumidores, los que consumen proteína del pollo, proteína la carne de res, proteína del pescado. Sin embargo, pues tenemos un grupo que es el que menos nos beneficia a este sector, que son los vegetarianos y los veganos. Y actualmente pues tenemos un incremento en diferentes regiones de la población de vegetarianos a nivel global. Se dice que en este momento más o menos de los 6.8 billones de habitantes que hay en el planeta, 500 millones a 600 millones son vegetarianos. Entonces tenemos un aumento, porque hace más o menos 10 años apenas teníamos 300 millones, tenemos un aumento significativo en ese tipo de consumidores. Es importante tener en cuenta que la primera causa por la cual se convierten los vegetarianos o se vuelven vegetarianos este tipo de consumidores es por temas religiosos, aún más o menos el 30% se vuelven vegetarianos por ese tema. Sin embargo, la segunda y la tercera causa tienen que ver con temas del sistema de producción animal. La primera, los impactos ambientales, y la segunda, los temas de crueldad animal en el proceso. Entonces, muy importante también revisar el tema ambiental por eso. Y adicionalmente que muchos de los argumentos que ellos utilizan, como lo podemos ver acá, es el impacto ambiental que nosotros tenemos y lo logran cuantificar y lo logran medir de alguna manera, aunque no dicen cuáles son las fuentes o cuáles son los métodos que utilizan, pues utilizan ese tipo de argumentos para promover este tipo de consumidor. Pero ¿cuál es el desafío que tenemos los productores de proteína de origen animal? Básicamente que hoy en día pues ya está identificado que este sector es responsable del 14.5% del total de los gases de efecto invernadero. Adicionalmente, que el sector también es responsable del 33% de la escorrentía en términos de nitrógeno y fósforo a nivel global. También que el 33% de la tierra cultivable que tenemos a disposición se utiliza para generar ingredientes para producir alimento para nuestro sector y adicionalmente que el 8% del agua dulce es consumida para este tipo o para este sector. El reto que nosotros tenemos o el desafío es que a 2050 se estima que vamos a tener una población de más o menos 9 o 10 billones, quiere decir 2 billones más o menos de habitantes en el mundo, y vamos a necesitar 70% más de los recursos para lograr satisfacer las necesidades de esos habitantes adicionales. Y con los recursos de la forma como la estamos utilizando, pues no podemos llegar a ese resultado como tal. Nosotros como BASF, pues desde hace mucho tiempo, como ustedes saben, somos una industria química, entonces tenemos algunos impactos negativos también del tema de impacto ambiental, y por eso aprendimos a la fuerza lo importante que es cuantificar esos impactos negativos ambientales para tenerlos en cuenta en nuestro negocio. Entonces, como todos ustedes conocen, existe una aplicación en la acuacultura, que es la pigmentación de los peces de agua fría, en la cual nosotros utilizamos la astaxantina para hacer esa aplicación, y fuimos a los consumidores a preguntarles, bueno, ¿ustedes ven valiosa la pigmentación del filete de peces de agua fría? El 71% dicen que el color fuerte define la calidad y el sabor del filete. Entonces es un parámetro interesante para ellos. El 78%
considera que la pigmentación garantiza las propiedades antioxidantes. Ya es un tema de calidad que puede ser importante también. Y adicionalmente el 67% de ellos pagaría 1.5 veces más por un filete mejor pigmentado. ¿Qué quiere decir? Que le da un valor agregado o que lo puede diferenciar como tal el producto terminado. Existen 3 formas diferentes de producir la astaxantina. La primera es a través de síntesis química, que es la que nosotros utilizamos, en la cual la materia prima principal, o el 90% de la materia prima principal, es el petróleo. Y adicionalmente, pues existen 2 biotecnologías que también pueden producir el mismo, o pueden sintetizar el mismo pigmento, que estamos hablando la producción de algas y la producción de levaduras como tal, que ustedes saben que son biotecnologías y por consecuencia, pues se asume que deberían tener menos impactos ambientales. Nosotros estábamos muy tranquilos con nuestro producto o con nuestro principio activo, porque básicamente cuando hacíamos los comparativos con las otras fuentes de pigmento, pues veíamos que era mucho más eficiente. Entonces aquí tenemos un comparativo publicado en el cual vemos que la astaxantina de síntesis química pues tiene casi el doble de la eficiencia de lo que puede tener una astaxantina que se produjo con biotecnología de algas. También en el comparativo que nosotros veíamos con la astaxantina que venía a partir de las levaduras, vemos que hay una diferencia de casi el 40% en términos de la fijación del pigmento en el filete. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Consideramos que éramos más eficientes, no había problema. Adicionalmente, los isómeros que nosotros tenemos en la formulación son mucho más estables porque están en su mayor forma en la forma trans del isómero como tal. Y eso pues beneficia a los nutricionistas porque pueden utilizar este tipo de pigmentos en procesos agresivos, donde hay temperaturas altas y presiones altas. Sin embargo, pues en algún momento nuestros clientes, preocupados por todo el impacto que tiene la parte ambiental en sus consumidores, nos empezaron a preguntar: BASF, ¿cómo es posible que ustedes, que son una empresa tan grande, sigan utilizando petróleo para fabricar este tipo de productos, siendo que ahora tenemos unas fuentes muchísimo más sostenibles, que en este caso estaríamos hablando de las otras 2 biotecnologías? Nosotros, como no conocíamos del caso, pues en su momento contratamos una empresa, un tercero, para que nos hiciera una evaluación del ciclo de vida de la producción de la astaxantina a través de los tres metodologías que ya vimos anteriormente. Y cuando vimos los resultados, pues quedamos un poco sorprendidos. Entonces, en esta primera diapositiva se analiza las materias primas que necesitamos para producir astaxantina para 1 tonelada de filete de salmón. Y aquí nos damos cuenta que las necesidades que tenemos en términos de recursos para la síntesis química son bien limitadas. Estamos hablando más o menos de 2.5 kilos distribuidos entre gas y petróleo. Cuando vemos las necesidades de las 2 biotecnologías, pues quedamos un poco asombrados porque aunque ellos no utilizan esos recursos como materia prima, lo utilizan como fuente de energía para los diferentes procesos en el tema productivo. Entonces nos damos cuenta que la levadura, cuando utilizamos la levadura para producir astaxantina, pues casi que utiliza 4 veces más petróleo de lo que nosotros utilizamos como materia prima, y cuando hablamos del alga, casi utiliza 8 veces más petróleo, o sea, quiere decir que tiene un impacto ambiental mucho más significativo. Cuando hablamos de emisiones, porque el ciclo de vida además cruza los recursos que nosotros necesitamos con los residuos que se generan, ahí también tenemos un impacto significativo, porque nosotros producimos apenas más o menos 20.000 gramos de CO2 equivalente para producir la astaxantina suficiente para pigmentar 1 tonelada de filete de salmón, pero cuando vemos a las otras biotecnologías, pues ellos necesitan casi 5 veces más y casi 8 veces más, o tienen un impacto muchísimo de 8 veces más en lo que tiene que ver con emisiones de CO2. Esto para nosotros fue muy relevante. Adicionalmente, pues hay otros tipos de impacto que nosotros los podemos analizar en esta diapositiva. No solamente la forma como se usa la energía, las emisiones que se producen, la toxicidad potencial que tienen los procesos, el riesgo potencial que tienen sobre los humanos,
el uso de los materiales, que ese sí lo vimos, y el uso de la tierra que tienen los diferentes procesos. Y como vemos ahí en el resumen ejecutivo, nos damos cuenta que si hablamos de impacto ambiental, el peor impacto de los tres estaríamos hablando del uso de levaduras para producir la astaxantina, luego estaríamos hablando del alga y al final estaríamos hablando del proceso sintético. En su momento, como nosotros pues no teníamos la información y no teníamos ese conocimiento, solicitamos una certificación del tema de coeficiencia del proceso. Entonces, la empresa y la certificadora de la empresa emitieron este certificado que es válido por 3 años, en el cual se dice que el proceso que nosotros utilizamos pues es más eficiente de acuerdo a la metodología utilizada que los otros procesos que vimos anteriormente. Y adicionalmente pues tenemos la posibilidad de utilizar este tipo de etiqueta en el producto que garantiza en términos de eficiencia a la astaxantina que producimos por síntesis química. Los puntos clave que nosotros vimos en este ejercicio: primero, que se debe estimar siempre el impacto ambiental. Tenemos que conocer cuál es el impacto real que nosotros tenemos de la producción, porque eso nos permite saber cuáles son los puntos críticos y nos permite empezar a trabajar sobre esos problemas para reducir ese impacto ambiental. Segundo, la metodología para reunir la información y compararla debe cumplir con normas. Creo que más adelante lo vamos a hablar, pero creo que la norma 14040 de la ISO la que garantiza este tipo de metodologías. Existen empresas que verifican el proceso y certifican la validez de la información que produce, como lo vimos acá, las certificadoras, y los puntos clave que aprendimos: una desventaja aparente del producto puede llegar a ser una ventaja competitiva, y el comparativo es puntual con el tiempo, los resultados van a cambiar, por eso solo vale 3 años el certificado, porque con el tiempo, como todo cambia y los otros procesos se pueden volver más eficientes, pues tendríamos que hacer otro comparativo para llegar a la misma conclusión o a otra diferente. En resumidas cuentas, la evaluación del ciclo de vida básicamente es una metodología de evaluación ambiental mediante la cual se pueden analizar y cuantificar todos los aspectos ambientales de un producto, proceso o servicio a lo largo de su ciclo de vida. La evaluación del ciclo de vida es definida por la norma ISO 14040 del 2009, entonces ya tienen la información. Sin embargo, pues existen otras metodologías que ustedes también pueden utilizar para cuantificar esos impactos ambientales. Las categorías que mide ese ciclo de vida actualmente son la acidificación, el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el material particulado, el agotamiento de los recursos hídricos, la eutrofización marina, la eutrofización de agua dulce, la eutrofización terrestre, el uso del suelo y el agotamiento de los recursos fósiles. Las que más impactarían en algún momento de la acuacultura, estaríamos hablando del agotamiento de los recursos hídricos, que aquí está la definición y la podemos medir en metros cúbicos de agua. La eutrofización marina, que básicamente lo que mide es la emisión de sustancias que contienen el macronutriente nitrógeno, como la proteína y los aminoácidos, por ejemplo, y la medimos en kilogramos de nitrógeno equivalente. La eutrofización de agua dulce, en la cual lo que medimos es fósforo, también muy importante, y el cambio climático, que ya lo hablamos, que básicamente lo que mide son los gases de efecto invernadero, entonces el CO2. En algún momento me preguntaron cuál es más importante de todas estas variables que nosotros analizamos. Creo que todas son importantes, pero me gustaría saber si alguno de los presentes aquí en el auditorio conoce cuánto es el impacto ambiental que tiene una persona o que tiene en términos de CO2 o en términos de gas carbónico generado en un día o en un año en el mundo. ¿Alguno tiene idea? ¿O tiene idea de lo que gasta o de lo que produce esa persona? Okay. Existe un proceso de normalización, y el proceso de normalización lo que hace es asumir que como la sociedad mundial produce más o menos 48.000 millones de toneladas de CO2 al año, y nosotros tenemos 6.8 billones de habitantes en el planeta, cada una de las personas por año produce 7.2 toneladas de dióxido de carbono o de CO2. Eso quiere decir que por día nosotros estamos generando 19.7 kilogramos de CO2. ¿Qué es lo importante? Que si nosotros reciclamos
Si nosotros no utilizamos el carro, si nosotros compramos un carro híbrido para intentar reducir ese impacto ambiental, pero nosotros nunca cuantificamos realmente cuánto impactamos el ambiente, nosotros seguiremos en este 19.7 como tal. Entonces esa es la importancia de cuantificar realmente cuánto estamos impactando el ambiente, nosotros y nuestros negocios. En acuacultura pues toma una importancia aún mayor, porque como los cuerpos hídricos se pueden medir muy fácilmente el nitrógeno o el fósforo, si nosotros no sabemos exactamente cuánto estamos contaminando, pues básicamente vamos a tener el problema de que nos van a echar la culpa, si estamos haciendo las cosas bien, de otros tipos de contaminantes que pueden llegar al agua, ya sean lixiviados, ya sean escorrentías, ya sean ciudades que descargan el agua también en estos cuerpos de agua. Entonces, muy importante, adicionalmente en acuacultura, saber cuánto estamos realmente impactando el ambiente. Para eso, pues nosotros tenemos un software que se llama Optanix. Actualmente todavía no tenemos el paquete de acuacultura, sale el próximo año. Sin embargo, pues ya tenemos las versiones de cerdos, de aves y de rumiantes. El software lo que se encarga básicamente es cuantificar los impactos ambientales en todo el proceso productivo de la proteína de origen animal. Entonces, como pueden ver acá, aquí tenemos los ingredientes del alimento balanceado, cuánto impactan, el transporte de esos ingredientes hasta Colombia, cuánto impacta en términos de CO2, en términos de nitrógeno. Luego pasamos a la transformación primaria de ese alimento balanceado, la premezcla, si utilizo extruder, si utilizo peletizadora, cuánta energía estoy utilizando. Luego paso a la parte productiva en la granja, cómo manejo mis animales, qué energía estoy utilizando, cuantifica todas las entradas y adicionalmente cuantifica también todas las salidas o todas las emisiones del ciclo. A través de ese software, de los paquetes que ya tenemos, ya sabemos o ya tenemos un promedio de más o menos qué es lo que pasa o cuáles son los principales impactos en términos de cambio climático, que pues es lo más interesante o lo más importante en estos momentos o la tendencia que más impacta en este momento. Y lo que vemos es que dependiendo de la especie tenemos algunos cambios en los impactos. Cuando hablamos del cerdo, entonces vemos que el alimento balanceado es el primer impacto que genera por el transporte que tenemos aquí en la región de materias primas desde otros orígenes. El siguiente estaríamos hablando del manejo del estiércol y tenemos otro componente importante que estaríamos hablando del uso de tierras donde se cultivan los ingredientes que utilizamos para alimento balanceado. Cuando hablamos de rumiantes, ahí el primer impacto sobre el cambio climático estaríamos hablando de la fermentación entérica, del metano que se produce todos los días en ese tipo de especie. Luego estaríamos hablando del alimento balanceado y por último el manejo de estiércol. Y cuando hablamos de aves, en este caso de pollo engorde, pues el principal impacto estaríamos hablando de alimento balanceado, nuevamente por el transporte de los ingredientes desde otras latitudes para poderlo utilizar acá. Y hablaríamos de un uso de tierras, sobre todo por el impacto que genera la soya, y otros que en ese caso estaríamos hablando de cómo se utiliza la energía para mantener a los pollitos en las primeras semanas. En acuacultura, aunque no tenemos todavía los software, lo que sí tenemos es la impresión o las recomendaciones que nos dan los desarrolladores de los softwares en Estados Unidos de lo que puede pasar acá en virtud de los resultados de las otras especies. Y ellos nos recomiendan que en acuacultura pues el top 3 de los impactos estaría muy influenciado por el manejo del estiércol y el impacto que se le da, por los ingredientes para la producción del alimento y por la fuente de energía. Entonces ahí tendríamos que estar trabajando sobre la digestibilidad del alimento, sobre el manejo del estiércol y en fuentes de energía renovables que nos permita disminuir el impacto como tal. Ya para terminar, entonces vamos a hablar de una estrategia para reducir el impacto ambiental. Tenemos varias, pero nos vamos a enfocar en las últimas dos. La primera estaríamos hablando de considerar siempre el impacto asociado al uso. Ya sabemos que hasta los tornillos que nosotros utilizamos dependiendo de las características pues pueden generar mayor o menor impacto, entonces siempre considerar todo lo que vamos a utilizar, cuál sería el impacto ambiental. Utilizar de la mejor forma los residuos que se generan en el proceso, entonces todo el tema de ensilaje de vísceras, ensilaje de mortalidad pues tiene un impacto muy significativo para reducir los impactos negativos ambientales.
Revisar los niveles y exigencias nutricionales. Nos hemos dado cuenta en algunos ensayos que los niveles y las exigencias nutricionales que se trabajan, como son recomendaciones tan antiguas, pues pueden estar un poquito arriba de la necesidad normal de los animales. Y por último, incrementar la digestibilidad del alimento al máximo. Y eso yo creo que es la más importante, porque eso nos reduce pérdidas de alimento que nos cuesta tanto y disminuye el impacto ambiental. Entonces, desde hace algún tiempo, uno de los problemas que nosotros tenemos es la disminución en la reducción en la disponibilidad de las materias primas de origen animal, sobre todo harinas de pescado y subproductos a base de pescado, y por eso como consecuencia hemos tenido que las dietas para peces de agua fría y para tilapia y para los peces de agua cálida han cambiado o se han modificado a partir del tiempo. Vemos aquí en el ejemplo cómo la inclusión de ingredientes de origen vegetal pues ha incrementado casi que en un 60% en los últimos años, y vemos como hoy en día pues sabemos que la inclusión de harinas de origen animal está sobre el 10 o el 20% apenas, dependiendo de la especie. Cuando empiezan a entrar estos ingredientes de origen vegetal, pues tenemos algunos principios, algunos compuestos nutricionales que no son digeribles por el animal, o factores nutricionales. El principal de esos factores nutricionales es el fitato, que reduce la disponibilidad del fósforo y otros compuestos aparentes. Tenemos diferentes publicaciones sobre fitasa. Esta es la más relevante en Furuya de 2018, en la cual nosotros vemos que el uso de fitasa a 1000 FTUs puede llegar a incrementar la digestibilidad de la materia seca en un 4%, puede incrementar la digestibilidad de la energía más o menos en un 5%, de la proteína en un 3%, y cuando hablamos de calcio y de fósforo estamos hablando de más o menos aumentos del 40% de digestibilidad. Y como vimos, fósforo pues es uno de los nutrientes clave para evitar esos impactos ambientales. Esta es otra publicación un poquito más antigua, del 2005, de Sampaio y colaboradores, en la cual se describen cómo otros minerales diferentes al calcio y fósforo también son afectados por la fitasa. Y vemos incrementos del 40% sobre el zinc, incrementos menores sobre el cobre, más o menos del 5-10%, sobre el magnesio más o menos del 5-10%, y sobre el manganeso del 40% nuevamente, incrementando la utilización por parte del animal. Algunas otras enzimas que muy rápidamente que tenemos disponibles que también tienen su efecto: el uso de silanasas, por el incremento de la fibra en esas dietas por los ingredientes de origen vegetal. Cuando utilizamos la silanasa pasamos de retención de proteína del 30% al 39%, y en retención de la energía del 22% al 32%. Y por último, la mananasa, que es la nueva enzima que tenemos en el portafolio. Básicamente pues ya sabemos que tenemos una tendencia de que mejora el performance de los animales. Todavía no tenemos los datos de química para dar más recomendaciones, sin embargo lo que vemos es que disminuye la viscosidad de las excretas, y pues eso puede ser una correlación interesante con el resultado. Ya como conclusión, entonces cuantificar, estimar o calcular el impacto ambiental, ya saben la importancia que tiene. Existen diferentes metodologías disponibles para hacer ese cálculo del impacto ambiental, no solamente la que nosotros utilizamos, existen varias. Certificar los datos para que sean válidos. De nada sirve calcular si no los puedo certificar, porque no me sirven para poderlos presentar. Independiente del resultado, continuar trabajando en reducir el impacto ambiental. Ojalá que tengan un resultado que sea muy bueno. Sin embargo, pues si es bueno o es malo, la recomendación es siempre estar trabajando en mejorar ese resultado como tal. Identificar los aspectos críticos del ciclo de vida del producto para centralizar los esfuerzos, enfocarnos en los puntos más negativos. Y por último, recordar que tenemos la obligación de alimentar la población del mundo sin comprometer los recursos de las próximas generaciones. Muchísimas gracias por la atención.